Quiero hablarles hoy rápidamente de lo que yo creo es la llave, el principio para caminar en lo que Dios hizo en tu vida en un congreso después del congreso. Se lo repito, quiero hablarle de la llave para caminar en lo que Dios hizo en el congreso, aun cuando el congreso terminó. Porque qué trágico sería, ¿verdad?, que todo esto se acabara aquí y cada uno vuelva a su lugar. Anoche hablábamos del pueblo de Israel y de los babilonios. De hecho, cuando el pueblo de Israel es libre de la esclavitud entre los babilonios, muchos de ellos, como lo leímos anoche, sus hijos ya ni siquiera hablaban el hebreo, porque cada uno se había ido. Recuerden que en Egipto, diga conmigo, en Egipto Israel era esclavo, pero en Babilonia eran cautivos. No es lo mismo ser esclavo que cautivo, porque en Babilonia ya no tenían cadenas, se podían mover libremente, ya no estaban encerrados en una cárcel. Pero en Babilonia el cautiverio ahora estaba aquí. Como el elefantito, ¿verdad?, que desde chiquito al elefantito lo amarran a un palito chiquitito y el elefante trata de escaparse, pero no puede. Y conforme el elefante crece, asume que nunca va a poder librarse del palito. Y después tienes ahí semejante mastodonte así grandote, ¿verdad? Y no se trata de zafar porque él está cautivo. Él cree que nunca va a poder con eso, porque eso le enseñaron desde niño. Desde pequeño, no niño, porque los elefantes no son niños, aunque algunos parecen elefantes, amén, aleluya. Pero ¿cómo caminamos en lo que Dios hizo en nuestra vida? Así que acompáñenme, vamos a leer algunas escrituras. Y esta palabra es bien sencilla, bien sencilla. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 20. Porque las cosas que de su eterno y deidad se hacen claramente desde la, siendo entendidas por medio de las cosas, de modo que no tienen excusas. Las cosas invisibles son invisibles y las visibles son visibles. ¿Ya vio qué profundo es esta mañana lo que Dios está hablando? Eso no me lo reveló carne ni sangre. Lo invisible no se ve, ¿verdad? Y aquí Pablo nos dice que el poder de Dios, su deidad, eso significa sus atributos. Diga conmigo, sus atributos. Vamos a aprender un poco de los atributos de Dios, las características de la personalidad de Dios. Todo eso es invisible. Sin embargo, nos dice que aquellos de nosotros que queremos entender el carácter de Dios, el poder de Dios, el corazón de Dios, por qué Dios hace lo que hace y cómo Dios lo hace, todo eso es Pero Pablo dice, si ustedes quieren ver algo invisible, miren las cosas que ya están hechas en la creación. Diga conmigo, la creación. Y ahí, en las cosas hechas, en aquello que ya fue creado, usted va a poder ver lo invisible.
Recuerden que el cristiano es el único que puede ver lo invisible. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la capacidad sobrenatural de ver lo invisible? Amén. Es pues la fe de lo que no, de lo que se, y la convicción de lo que no. Quería saber si se lo aprendieron bien. Es pues la fe, la certeza de lo que sé. Ustedes llegaron a este congreso esperando algo. ¿Cuántos dijeron: Señor, yo espero que tú algo vas a hacer en mi vida? Y ahora usted se va con la convicción de lo que no se ve. Usted se va viendo lo invisible. Todo el reino del poder, todo su poder es invisible, pero se manifiesta a través de las cosas hechas. Amén. Y ahora vamos a leer del libro de Isaías. Déjeme ver aquí. Vaya conmigo a Isaías capítulo 45. Ahorita le digo qué versículo. A los 30 años la memoria se deteriora y estas cosas suelen suceder. Permítame. Que se me cerró todo aquí en la computadora. Vaya conmigo a Isaías capítulo 45, versículo 18. Ahí está. Yo sabía que no estoy tan viejo todavía. Acompáñame al 15 mejor. Vamos a empezar desde el 15. Ok, présteme atención. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Versículo 16. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. 17. Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna no os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. 18. Escuche bien, esta es la clave, este es el versículo clave. Quiero que agarre su Biblia, ponga Isaías 45, 18, lo marque, lo circule y póngale: mi asignación post congreso. Fíjense lo que dice: porque así dijo Jehová que ¿qué? Vamos a ver las cosas hechas, la creación. Él es Dios, el que ¿qué? Los cielos pero a la tierra y aparte dice: el que la hizo y la ¿qué? Interesante. El que creó, el que formó, el que hizo y el que compuso. Levante todos un dedo así conmigo. Diga: creó. ¿Qué sigue? Muy bien. ¿Y la cuarta?
No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová. Y el versículo 19 dice: no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra, y no dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia y que anuncio rectitud. Las cosas invisibles de Dios se ven mirando lo creado. Y usted va a notar, en la creación usted va a ver el corazón de Dios. Que por cierto, el corazón de Dios es siempre bendecir. Siempre. Por eso nosotros somos llamados a bendecir, no a maldecir. Y aquí, en este capítulo, vemos cuál era la primera que Dios. Muy bien. Muy bien, a estos muchachos me les dan tacos de arrachera en vez de hot dogs, por favor. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Vamos al 18 otra vez. Porque así dijo Jehová que... Les han de gustar mucho los hot dogs. Así dijo Jehová que ¿qué? Nuestra primera palabra. Creó. ¿Se acuerda de Génesis capítulo 1 versículo 1? En el principio Dios ¿qué? Creó los cielos y la tierra. De hecho, Dios lo creó todo de Él. ¿Sabía eso? Toda la creación salió de Él. Todo ya estaba en Él, pero no se veía. Dios crea la materia, el universo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Después dice que vino a ser, porque la palabra es inilo, vino a ser desordenada y vacía. Entonces, primero Dios creó. Pero después, póngame otra vez 45:18, por favor. Porque así dijo, este versículo, mire, se lo aprenden porque se lo aprenden. Porque así dijo Jehová que ¿qué? Él es Dios. Y aquí viene nuestra segunda palabra, que ¿qué? Formó. En el capítulo 1 de Génesis nosotros vemos que Dios creó los cielos y la tierra. Pero es interesante que en el capítulo 2 de Génesis se relata de nuevo todo el proceso de la creación, pero con otro lenguaje. En el capítulo 1 Dios cree, pero en el capítulo 2 Dios formó. Formar significa darle forma. Ya ve que iba a ser bien profundo hoy. De hecho, en hebreo es la palabra alfarero. El alfarero es el que da forma. Dios no simplemente creó al hombre, sino la palabra de Dios dice que lo formó. ¿Y de qué? ¿Con qué formó Dios al hombre? ¿Se acuerdan? Polvo. Pero primero creó, ¿verdad? Y luego tomó algo que creó y lo formó al hombre. ¿Por qué? Porque Dios, después de crear, estamos viendo sus atributos. Dios siempre que crea, después forma. Muchos de ustedes, algunos de ustedes ayer recibieron al Señor Jesús por primera vez en su vida, y ustedes ahora son una nueva criatura, una nueva creación. Los felicito. Eres un nuevo Juan, un nuevo Esteban, un nuevo Pepe. Eres una nueva. Pero desde el momento en el que el Señor, y por cierto, la nueva creación es siempre formada a la imagen de Jesucristo.
Todo lo que Dios crea, después lo forma. Usted es una nueva creación, pero desde el momento en el que usted recibe al Señor Jesús, Dios los ha estado formando. Porque Dios todo lo que crea, después lo forma. Por eso me encanta el Antiguo Testamento, que Dios le dice a Jacob: yo soy tu creador, Jacob, tu formador, oh Israel. Entonces el Antiguo Testamento nos habla de crear y de formar. Oh, yo soy tu creador, oh Jacob, yo soy tu formador, Israel. Jacob era un tramposo, pero Dios formó en él un príncipe de Dios. Dios creó los cielos, formó la tierra. He aquí esta característica, recuerden, es un atributo de Dios. Dios lo que crea, después lo forma. Ahora vamos con la tercera palabra. Porque así dijo Jehová, que ¿qué? Creó los cielos. Él es Dios, el que ¿qué? Y viene la tercera palabra, el que la hizo, la paga. No se crea. La hizo. Escuche bien. La palabra original hizo significa preparar para producir fruto. Diga conmigo: preparar para producir fruto. Dios crea la tierra, forma al hombre, y después Dios plantó árboles en un jardín. Y no los plantó para que sean decoración, los plantó para que sean bonitos nada más, aunque lo son. No, estamos viendo la creación para poder empezar a ver la revelación de lo invisible. Cuando ves ese árbol, tienes que entender que hubo un proceso de creación, de formación, y ahora este árbol es plantado, es preparado para dar mucho fruto. En el reino de Dios, Dios nos planta. En el reino somos plantados. Te crea, te forma y te planta para que lleves fruto, y fruto en abundancia. Vamos a leer el 18 desde arriba. Yo les dije, mira, se van a hartar que como las codornices el 45, 18 les va a salir por las orejas. Porque así dijo Jehová, que Él es Dios, el que, y el que la hizo, la plantó para llevar mucho fruto. Pero aquí viene la palabra, la cuarta palabra, lo compuso. La palabra original compuso significa establecer y asignar un destino. Diga conmigo: Dios me establece y me asigna un destino. Dios nos compone, nos ordena, nos pone todos los talentos, los recursos necesarios para sobrevivir y para producir mucho fruto. Dios compone a cada uno de ustedes. Dios les dio una composición única y específica. El problema de esta generación es que quiere siempre abrazar la composición de otro. Algunos, Dios les dio la composición para cantar. A mí no me la dio. Yo canto porque soy descarado. Esa es la verdad. Ahí en la iglesia donde su servidor pastorea, los músicos se ríen y hay días que me odian, porque es que yo me echo a cantar y ahí como le hacen, me siguen. ¿Qué me van a decir? ¿Me van a correr? Yo canto. La verdad es que yo no tengo la composición. Mira, ayer nada más canté un poquito y ya parezco
viejo de 86, ay, quiero mi cocol. Pues no. Eso lo aprendí al hijo del pastor Jonathan, al pastor Jonathan Jr. Nunca me voy a olvidar, tío. Tú tenías un celular y estabas en una junta muy importante. Y el Johnny te puso de ringtone su voz haciéndole, quiero mi cocol. Y tú no sé qué foto tomaste, andabas en una cosa importante ahí entre los pastores, y de la nada se oye tu celular, quiero mi cocol. Éramos chamacos, llorábamos de la risa. El tío no se reía, ahorita se ríe, pero no se rió ese día. Es que yo quería cantar. Por favor, no lo hagas, nos vas a torturar. No es la composición que Dios te dio. Abraza tu composición. Eres único. Dios te creó, te ha formado, te ha plantado, te ha preparado para dar fruto y te ha dado una composición específica. Ese era el problema de Jacob. Quería abrazar la composición de su hermano, cuando Dios desde el vientre de su madre ya le había dicho, te he dado una gran composición y eres bendecido. Por eso Jacob es el suplantador, el que suplanta, el que quiere tomar el lugar de otro, el que no conoce su composición, por ende persigue la composición ajena. Y el problema es que al menos que abraces tu composición, nunca vas a ser feliz. Yo me acuerdo que no había peor cosa que me podían decir a mí es, ¿te pareces a tu papá? Ahí está igualito. Igualito, los pintaron. Ay, a mí me agarraban unas agruras. Cuando abracé mi composición, me di cuenta que sí me parezco un poco. ¿Sabe por qué? Porque soy el hijo de mi papá. ¿Es qué? No soy mi papá. Me parezco, sí. Ay, ¿te pareces a tu papá? Sí. Lamentablemente tú al tuyo también. Te hubiera convenido más parecerte al mío. ¿Me explico? El papá sí. Abraza tu composición. No trates de demostrarles a otros que tu composición es esta o es aquella. Dios te la dio. Dios te creó, Dios te formó, Dios te plantó para llevar fruto y Dios te dio una composición. A mí me encantaría, hermanos, a veces también, amigos, ponerme en la iglesia esos jeans apretados, todos rotos. No me quedan, chavos. Se me corta la circulación de las piernas y empiezo a caminar así. No es mi composición. Nuestra iglesia es bien rara. Un día parece bien de joven, otro día parece bien de viejo, no sé. Pero es la composición que Dios nos dio ahí en Grace. Es lo que somos. Una de las peores cosas que puede hacer una congregación es tratar de abrazar la composición de otra congregación. Eso es lo que da lugar a las últimas modas de la iglesia. Dios no es un Dios de modas. Dios es un Dios de procesos que crea algo, lo forma, lo planta en su reino, lo establece y le da una composición para dar fruto y fruto en abundancia. Dios siempre que compone, escucha esto, asigna destino y metas. Vamos desde arriba. Porque así dijo Jehová que ¿qué? Espérese ahí, por ende Dios crea. Pero no solo crea, lo que crea después porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es el Dios, el que
Por ende Dios crea y todo lo que crea después lo... Y el que la hizo, el que la plantó, como los árboles en el jardín del Edén, el que prepara para dar fruto y después le establece una composición específica, y a esa composición le asigna destino y metas claras. Nunca vas a tener metas claras en tu vida mientras trates de abrazar una composición que no es tuya. De hecho, a las generaciones yo creo que les es dada una composición específica. El Dios de las generaciones es el mismo, porque Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy, por siempre, ¿verdad? Pero si Dios es un Dios generacional, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Abraham no era igual que Isaac, le prometo, y ciertamente Jacob no era igual ni que Isaac ni que Abraham. Dios les dio a ellos una composición específica. Lo peor que puede hacer una generación es imponerle su composición a otra. Y lo peor que puede hacer una generación es tratar de abrazar la composición que le había sido dada a otra generación. Dios va a hacer algo con tu generación. No trates de imitar lo que hizo antes ni lo que va a hacer después. Generación, abraza tu composición. Esto es lo que somos. Ni modo, nos tocó los millennials, la más chafa. Yo hubiera preferido ir atrás o los Zetas, que están bien chidos. Mi hermano es la generación Z. Yo quería ser de la Z. Se ven todos sharp, todos inteligentes, todos. Y los millennials, ay, quiero mi latte macchiato, porque me lo merezco. ¿Por qué? No sé, nunca trabajé en mi vida, pero me lo merezco porque estoy desanimado y el latte macchiato me anima. Pa. Bueno, no aplaudan si ustedes son millennials. Se ríen como si fueras. Tú también eres millennial. Ni modo, es nuestra composición fresa. Sin embargo, vemos que Dios la compuso y dice, no la creó en vano. Y a fin de cuentas vemos en el final de este versículo el propósito del proceso de Dios. El propósito, ¿por qué? Porque recuerden, este es un atributo de Dios. Porque Dios crea, después forma, después planta y asigna, te prepara para dar fruto, y después te da una composición específica con destino. ¿Por qué Dios hace eso? La meta siempre es la misma, no cambia. Y es para que fuese habitada, para ser nosotros habitados por Dios mismo, para ser la habitación de nuestro Creador. ¿Cuántos de ustedes dicen, Señor, aquí está tu habitación, ven a morar en mí? Amén. Ahora espérese. Y por cierto, el original de la palabra habitada significa para que produzca fruto a largo plazo. Porque solo aquellos que son habitados por el Señor caminan en un constante fruto y fruto y fruto y fruto y fruto. Como José, lo pongan donde lo pongan, es fructífero. Mire que a José abrazar su composición le costó todo. Bueno, ya terminé la introducción, ahora vamos al mensaje. No, de veras. Pero no se asuste, el mensaje es bien chiquito. Y esto es lo que les quiero hablar antes de que se acabe el Congreso. Les dije al principio que esta es la llave y el principio para seguir caminando después del Congreso en lo que Dios hizo en el Congreso. Cuando yo estaba estudiando esto, el Dios que forma, el Dios que crea, el Dios que compone, el Dios que establece, empecé a sentir una convicción del Espíritu Santo. Empecé a preguntarme, entonces, ¿por qué cuando tomo una decisión no tomo en cuenta mi identidad?
¿Por qué a veces parece ignorar aquello que Dios está haciendo conmigo y que ya lo tenía planeado antes, desde la fundación del mundo? Antes de la fundación del mundo. ¿Por qué trato de yo tomar mis propias decisiones? ¿Por qué si a veces reacciono y en vez de consultar a Dios trato de solucionar? Sobre todo cuando te casas, tienes la presión de tu mujer de solucionar todo, porque tienes que ser consejero, amigo, proveedor, amante, cocinero, planchar camisas, todo. Y tienes que reaccionar porque tu esposa, cuando pasa algo, te dice: haz algo. ¿Qué vas a hacer? Y yo: ¿qué? No, mi amor, no sé, no. Y luego mi esposa es colombiana. Son bravísimas. Son bravísimas. Muchachos, las colombianas son solo para los valientes. Y luego de Barranquilla, de ahí de donde viene Shakira. Ay, espérese. Y 8 años mayor que yo, imagínense. Yo cargo mi cruz, chavos, yo cargo mi cruz. Pero con mi alma está bien. Cuando no entendemos esto, no nos alineamos con lo que Dios hace en nuestras vidas. Mi esposa está viendo, por cierto, ella es mi mejor amiga y por eso la estoy molestando. Mi amor, te amo mucho. Y aparte ahorita como en 2 horas voy a llegar a la casa. Te amo mucho. ¿Sí? No me escondas la comida. Cuando no entendemos esto, no nos alineamos con lo que Dios está haciendo. Y a veces somos los primeros en combatir, en oponer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y sin darnos cuenta, a muchas veces es sin una actitud. Y me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios crea, después forma, después asigna, planta, establece y te compone para ser habitado y llevar un constante fruto, portador de la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? John, Janco, Janquito, Juan Carlitos, lo que quieras decirme, ¿por qué haces a veces las cosas tan mal? Y este es el principio, y este es el mensaje, y esto es lo sencillito, pero les prometo que esto los va a habilitar para que esto que ustedes experimentaron en este congreso no sea una experiencia, sino un estilo de vida. Fíjese, pero no aplauda. Quiero que entienda y escuche. El problema es este. Nosotros tenemos la tendencia a vivir constantemente en eventos, y Dios es un Dios de procesos. Esto el Señor me lo enseñó lamentablemente ya a los 30 años. Mire, ya estoy pelón, ya me está saliendo. Ay, mira, un aeropuerto, por aquí salen y de este lado llegan. ¿Usted cree que este tumor yo siempre lo tuve? No, vino con los 30. El cuerpo empieza a hacer ruidos que antes no hacía. Y empecé a entender, empecé a darme cuenta que estaba viviendo mi vida de acuerdo a los eventos a mi alrededor y no de acuerdo al proceso inmutable de Dios en mi vida. Entonces pasa algo y reaccionamos, y pasa algo y reaccionamos, y hacemos aquí. Y un día entonces viene el Señor y te toca, y entonces te pones todo contento y andas, aleluya, y te sientes profeta caminando sobre una nube, y se te acaba el saldo del celular y no tienes lana ni para las sabritas, y entonces te caes al piso. ¿Y ya para qué? Esto de servir a Dios.
Pero entonces un día ves un testimonio de un milagro y ya te levantaste con fe. Nada es difícil. Y el problema es que no creces, no avanzas, te opones a tu proceso. Y cuando no vemos los atributos de Dios y vivimos en un instante, no vemos el proceso, no nos alineamos con el proceso de Dios. Y decimos cosas como esta: es que hoy no me siento bien. Ok. Es que estoy desanimado. Eso es muy de los millennials. No tengo ganas, estoy desanimado. No me siento con fuerzas. No se trata de sentir, o tienes fuerzas o no tienes fuerzas. Y a veces tienes que tomar decisiones y vienen las presiones de la vida y sientes todo encima tuyo, un peso, y lo único que ves es el peso que te está cayendo encima, y empiezas a vivir viendo solo un día de tu vida. Instante, en el instante, en el momento. De hecho, es un logo de esta generación: vive el momento. El problema es que el momento se acaba. Tienes que alinearte con el proceso de Dios en tu vida, que es eterno. Va a permanecer para siempre, porque Dios crea, forma y establece siempre a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que Dios hace. Ahora, escúchame bien. Porque cuando yo vivo de acuerdo a un evento, de acuerdo a un instante, me gusta más la palabra instante, al instante, como el microondas, ¿verdad? Al instante, entonces tenemos la tendencia, ahorita se lo voy a mostrar en la palabra, a murmurar. Escucha esto que le voy a decir. La murmuración es el lenguaje de la incredulidad. La alabanza es el lenguaje de la fe. Y la paciencia es la demostración de la fe. Repita conmigo: la murmuración es el lenguaje de la incredulidad. La alabanza es el lenguaje de la fe. Y la paciencia es la demostración de la fe. ¿Acaso Romanos 8:28 no dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas? ¿Sabe qué significa todas en el original? Ahí les va, ¿está listo? Anote. ¿Está listo? Significa todas. ¿Y qué significa todas? Todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito. La palabra original es su proceso. Todas las cosas les ayudan bien, esto es, a los que conforme a su proceso son llamados. Y por cierto, si usted ve ese texto original, cuando dice que todas las cosas se ponen de acuerdo, es interesante la definición. Dice que todas las cosas hacen una junta, se juntan y se ponen de acuerdo en esa junta. Cosa 1 a cosa 2 y cosa 3. ¿Ustedes qué van a hacer para cooperar, ayudar al proceso de Janco? Y empiezan a comparar notas. Todas las cosas ayudan. Porque la tentación más grande cuando vives en el instante es hacer algo inmediatamente. Aquí hay que hacer algo. ¿Vas a hacer algo al respecto? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Se da cuenta? Abraham y Sara
Ya voy a terminar, si me ayudas, Chio. No sé qué cantar, pero cántate algo ahí. Algo así, bien machín, ¿no? Abraham y Sara. Dios, escúcheme bien, chavos, ya voy a terminar. Dios les promete un hijo de sus propios lomos a los 73 años, imagínense. Abraham tenía una promesa y no pasaba nada. Y un día la esposa, ¿qué cree que le dijo a Abraham? ¿Qué vas a hacer? Ay, el Abraham, pobrecito, sin fuerza, seguro decía: ay, no, Sara, otra vez no. Y por primera vez era el hombre el que decía: es que me duele la cabeza. Tienes que hacer algo, Abraham. Y miraba Abraham su propio cuerpo desgastado, y cada vez se gastaba más. Y la esposa seguía diciendo: ¿qué vas a hacer, Abraham? ¿Y qué hizo Abraham? Hizo algo. De ese algo nació un niño llamado Ismael. Y escúchame bien, después de tener a Ismael, Dios no le habló por 13 años. Llegan a los 99 años, su esposa 98. Dios le habló y le dijo: yo soy el Shaddai, yo soy el que es más que suficiente. Tenía 99 años y le dijo: lo que te prometí lo voy a cumplir. Y Sara, ¡ay, qué chistoso Dios! Escúchame bien, en 13 años los eventos cambiaron, pero el proceso fue el mismo. Aunque no pueda ver, está sobrando. Esa es. Siempre estás sobrando. El que vive de acuerdo solo al instante se confunde y empieza a hacer más cosas, y es como un enredo ahí, luego no saben qué hacer. Vamos a terminar con esto. Pónganse de pie. Siempre estás sobrando, aunque no Estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. aunque no pueda ver. Estás sobrando. El cristiano es el único. Estás sobrando. Siempre estás. El cristiano es el único que ve lo invisible. Y aquel que ve lo invisible es el que dice: Dios siempre está obrando, no importa lo que esté pasando en este instante, porque el proceso, aquel que comenzó en mí la buena obra, será fiel en completarla. Decláralo.
siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no siempre estás, la generación del proceso, siempre estás sobrando, la generación que confía en un Dios que no cambia, la generación del Dios inmutable. Sobrando, siempre está sobrando. Nunca más cuando salgas de este lugar tomes decisiones y empieces a hacer cosas sin tomar en cuenta el proceso que Dios está obrando en tu vida. Cuando lideres un ministerio de jóvenes de la alabanza, ten cuidado de no liderar ese ministerio de acuerdo a instantes y momentos. Camina en el proceso, en lo que Dios está haciendo en ese grupo. Eso es un trabajo muy pastoral. Yo no puedo pastorear nuestra hermana congregación de Grace, que un día me levanto así y el otro día me levanto allá. He aprendido a mirar qué es lo que Dios está haciendo en nuestra amada y hermosa familia. Les mando un beso, seguro nos están viendo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y empiezas a caminar. Te vuelves menos impulsivo. Aprendes a dar un paso atrás. Dice, espérese. Vamos a darle tiempo. No quiero que hagamos algo que nada más sea una reacción momentánea. Y ese es un lugar seguro en el que puedes establecerte. Porque gracias a Dios no servimos a un Dios bipolar. Los bipolares somos nosotros. Puedes confiar en aquel que te crea, te forma, te establece, te prepara para dar fruto, te da una composición para que seas portador de la gloria del Señor. Y como José, te pongan donde te pongan, te va a ir bien y vas a ser fructífero. Yo puedo ver los chicos caminando como con pies de mármol. Puedo ver ese remanente que no viene un viento y no viene, y es que el noviecito ya no me contestó el WhatsApp. Ya no quiero saber nada con las cosas de Dios. Te conviene. San Juan Vago ni siquiera trabajaba. Mejor vente al próximo congreso el 2023 y escógete uno de los que estaba aquí en el altar. Ay, los chavos del 2023. Todo el año en el gym. Aunque no pueda ver, está sobrando. Ayer hablamos de el pueblo de Israel cautivo en Babilonia. Y se acuerda que, claro, el pueblo de Israel cautivo de Babilonia, luego llega el rey Ciro, llegan los persas, y ¿sabe qué hacían primero? Empezaron a murmurar, ay, otra vez, a ver ahora con qué se viene. Pasamos de uno al otro, hasta que se empezaron a dar cuenta que era parte del proceso que Dios ya había profetizado antes. Y me encanta porque Dios nos cierra la boca. ¿Sabe cuántas veces yo no me pongo de rodillas? Digo, perdóname, Señor, por lo que dije. Perdóname por reaccionar al instante y no contemplar tu proceso en mi vida, que tan precioso es. De hecho, cuando entran, se meten debajo del río Éufrates y empiezan a romper unas puertas de hierro.
Y era algo que ya había sido profetizado muchos años antes desde los Salmos. Y yo me imagino al profeta viendo a los persas rompiendo los cerrojos. Eso era lo que había profetizado. Aunque no pueda ver, Él está obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás. Él es tu creador, Jacob, tu formador, Israel. Siempre estás obrando.